Buenos días, muchachos, bienvenidos, buenas tardes, gracias por estar aquí, por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros. Iniciamos la sesión del día de hoy. Bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos, gracias por la espera. Vamos a iniciar de nueva cuenta, vamos a revisar el tema de estática, que es lo que estamos revisando. Voy a hacer un resumen rápido de lo que hemos visto hasta el día de hoy y vamos a continuar con un ejercicio en el mismo tema. Y empezamos a ver esta semana el tema de estática, donde decíamos que íbamos a ver pues cuestiones como las que se ejemplifican en estas imágenes que están en la lámina de inicio de este tema, y que íbamos a hablar básicamente de esta parte de la física que estudia los cuerpos en equilibrio. Y ese equilibrio podía ser de dos tipos, un equilibrio estático o un equilibrio dinámico, en el cual en el equilibrio estático los cuerpos no se desplazan o no giran, y en el equilibrio dinámico los cuerpos se desplazan a velocidad constante en línea recta, o se desplazan o giran, es decir, rotan con velocidad angular constante. Las dos situaciones se pueden considerar como equilibrio. Y que para que eso suceda, bueno, pues hay que aplicar fuerzas a los cuerpos para modificar sus estados de reposo o movimiento. Básicamente en esta parte del curso nos vamos a centrar en lo que es el equilibrio estático, es decir, vamos a estudiar aquellos fenómenos en donde los cuerpos están completamente detenidos, cuando no se desplazan. Eso es lo que nos va a interesar en esta parte del curso. Y por eso, bueno, definimos algunos conceptos, como el de partícula, en el cual decíamos que en la física, al estudiar cualquier cuerpo, lo vamos a considerar como una partícula. Un cuerpo que no tiene, cuyas dimensiones no son, se consideran despreciables, es decir, podemos representar cualquier cuerpo, cualquier forma o tamaño que tenga ese cuerpo con un punto en el espacio donde se apliquen las fuerzas y que se consideren los efectos de ese cuerpo. Y además vamos a considerar que todo cuerpo en física es rígido, es decir, que no sufre deformaciones cuando le aplicamos fuerza. Y también que nosotros podemos aplicar una fuerza sobre un cuerpo en cualquier punto sobre una línea de acción, y el efecto de esa fuerza no va a cambiar independientemente de donde lo apliquemos. Y a eso le llamamos el principio de transmisibilidad. Es interesante, es importante porque pues lo vamos a aplicar cuando resolvamos problemas, ese principio de transmisibilidad. Definimos el concepto del peso de los cuerpos diciendo que es una fuerza que se genera debido a la acción de la gravedad de la Tierra, y como está dirigida hacia el centro de la Tierra, pues siempre se considera negativa, y se obtiene multiplicando la masa de un cuerpo por esta aceleración de la gravedad, que tiene diferentes valores en cada sistema de unidades, y que podemos, por medio de esta operación, calcular el peso de un cuerpo y expresar el peso
en unidades de fuerza porque el peso también es una fuerza. Hicimos esos ejercicios de calcular el peso de diversos cuerpos en diferentes sistemas de unidades y revisamos esto que era cómo trazábamos el diagrama del cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? ¿Para qué nos sirve? Vamos a ver que en lo sucesivo, cuando resolvamos cualquier problema de estática, siempre vamos a tener que hacerlo por medio de un diagrama de cuerpo libre. Es un auxiliar para poder resolver cualquier problema de estática. Y veíamos las condiciones y la forma en que se trazaba ese diagrama de cuerpo libre, en el cual en un sistema cartesiano finalmente representábamos todas las fuerzas que están aplicadas sobre un cuerpo, y en el caso de las fuerzas que no coinciden con los ejes, tenemos que determinar también sus componentes rectangulares, es decir, las componentes de esa fuerza que están sobre los propios ejes X y Y, para poder que nos sean útiles para resolver el problema. Revisamos aquí a lo que se refiere el equilibrio de cuerpo rígido. Veíamos que requiere dos condiciones. Para que se considere un completo equilibrio de un cuerpo rígido, se requiere que haya equilibrio de rotación. Es decir, que el objeto no rote o rote a velocidad constante o gire a velocidad constante, pues. Y se requiere que haya equilibrio de traslación. Y eso se refiere a que el cuerpo no se desplace en ninguna dirección, ni arriba, ni abajo, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni en diagonal, ni en ninguna dirección. Y en esta parte del curso nos íbamos a centrar precisamente en este equilibrio de traslación. Para eso veíamos que se debía de cumplir esta condición que está expresada matemáticamente como que la suma de las fuerzas aplicadas a un cuerpo debe de ser igual a cero. Eso es lo que llamamos la primera condición de equilibrio. Si la primera condición de equilibrio se cumple, entonces el cuerpo está en equilibrio de traslación y entonces no se desplaza. Y como las fuerzas pueden ser aplicadas en todas direcciones, pero particularmente en las direcciones de los ejes X y Y, entonces se debe de cumplir que la suma de las fuerzas en el eje X y la suma de las fuerzas en el eje Y, los dos sean igual a cero. Y con eso estará asegurada la primera condición de equilibrio, y entonces podremos asegurar que el cuerpo en estudio está detenido, es decir, está estático en una posición, que es lo que nos interesa en esta parte del curso. Bajo esa premisa, entonces, resolvemos este primer ejercicio en el cual un coche de juguete estaba colgado de una cuerda y determinamos cuál era la tensión de la cuerda, la fuerza que genera que tiene que aplicar la cuerda para mantener este coche suspendido en esa posición debido al peso que genera la masa de este cuerpo y la atracción de la gravedad que generan esta fuerza llamada peso. Entonces calculamos la fuerza que tenía que aplicar esta cuerda o cualquier cosa que esté sosteniendo esta cuerda para mantener este coche ahí en equilibrio y que no se desplace, que esté precisamente en esa posición. No suba, no baje, no se caiga, no se eleve. Y en eso nos quedamos, me parece, hasta la clase pasada. Ahí está el resumen muy rápido y muy conciso de esta parte que hemos visto hasta hoy, muchachos. Hasta ahí. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Maestro. ¿No? No, profe. Gracias. Entonces, veíamos que estas fuerzas, gracias, ahí en el chat también nos dicen que no. Esto que calculamos aquí son fuerzas. Entonces, como tales, debemos recordar que las fuerzas son cantidades vectoriales, son vectores, y por eso al final lo que hicimos fue expresar también estas fuerzas, que es la tensión y el peso, como vector, en su forma polar. Aunque también los podríamos expresar en forma unitaria, ahorita solamente fue en forma polar, y ya los dejamos expresadas esas fuerzas en esa misma forma. Y el día de hoy vamos a hacer un ejercicio para continuar con esto. Para eso tengo hoy a mis auxiliares aquí, que me ayudan para explicar estos temas. No sé si alguien de ustedes las conocen. ¿Quién no conocen a esta que está aquí arriba? ¿Cómo se llama? Muchachas, ¿no la han visto en alguna parte? No, pero es de Tinkerbell.
Tinkerbell, ¿no? Es No una sale amiga. en la película de Tinkerbell, pero no recuerdo bien su nombre. Ajá, sale con Tinkerbell, pero no es Tinkerbell, es una de las amigas de Tinkerbell. Hasta donde yo sé, me han dicho Es una que controla, creo que las plantas, algo así. algo así, Creo que se pero llamaba Rosetta. exactamente, así me han dicho que se llama Rosetta, precisamente. Ella es Rosetta. Esta hada es Rosetta. Por ahí creo que ya me pusieron el nombre en el chat. A ver si es cierto, ahorita veo. Rosetta. Rosetta, según yo, sí es correcto. Damaris se llama Rosetta. Y esta que está aquí abajo es más conocida. ¿Cómo se llama? De Monster Inc, ¿no? Ajá, de Monster Inc. Se llama Boo, ¿no? ¿Sí o no? Y exactamente lo que me dicen en el chat, se llama Boo. Este es Boo de Monster Inc. y este es Rosetta. Pero aquí trabajan juntas en física 1 porque nos van a ayudar a ejemplificar este equilibrio de traslación. Porque vamos a poner el caso de que Rosetta, pues como es una hada que sabe mover sus alitas y puede volar, entonces de alguna manera puede ayudar a Boo. Boo no sabe volar, Boo es una niña pequeña, pero Rosetta la va a sostener con una cuerda y la va a elevar del piso porque el piso está por acá abajo. Entonces está Rosetta moviendo sus alitas para que mantener a Boo elevada sobre el piso, y entonces lo que nos interesa es determinar, por ejemplo, qué fuerza tiene que aplicarle Rosetta con sus alitas para mantener a Boo en esta posición. Es decir, que Boo esté estática a una cierta altura del piso, sin que se mueva hacia arriba, hacia abajo, ni a la derecha ni a la izquierda. Y entonces para eso, pues vamos a ver qué tiene que hacer Rosetta, qué fuerza tiene que aplicar Rosetta para que eso suceda. Para eso necesitamos hacer algunas suposiciones previas. Por ejemplo, necesitamos saber cuál es la masa que tiene Boo. Vamos a suponer, es una caricatura Boo. Vamos a suponer que tiene una masa pequeña, solamente para usar las unidades del sistema internacional, digo, del sistema CGS, y vamos a suponer que Boo tuviera una masa pequeña de 500 gramos. Desde luego, si es una niña no puede pesar 500 gramos, a lo mejor pesa más, pero solamente por esta ocasión vamos a suponer que tiene una masa de 500 gramos. Y entonces vamos a ver qué se debe de cumplir aquí, o cuál es la fuerza que debe de aplicar Rosetta para que Boo esté ahí. Y lo primero que tengo que preguntar, muchachos, es ¿qué fuerzas están ahí presentes en Boo, que es el objeto de estudio, que están presentes ahí para que se mantenga en esa posición, si no suba, no baje y no se mueva en ninguna dirección? ¿Cuáles son las fuerzas que están presentes ahí? ¿Alguien me puede decir? El peso. El peso y la Ajá. ¿Tensión y el peso? tensión. Tenemos el peso de Boo, que eso está generado por su masa y la aceleración de la gravedad. El peso de Boo, voy a manejarlo así. Recuerden que el peso siempre va vertical hacia abajo. Y por otro lado, Rosetta la está sosteniendo con esa cuerda, ya me dijeron el peso y la tensión, muy bien. La está sosteniendo con esta cuerda, y esta cuerda, cuando la está sosteniendo, pues se pone tensa. Entonces, por eso, esta fuerza que aplica Rosetta, le llamamos la tensión. Y esta tendrá que tener esta dirección, porque de otra manera, pues estarían cayendo las dos. Necesita Rosetta aplicar la fuerza hacia arriba para que contrarreste el peso de Boo y se pueda mantener en esa posición. Y entonces, al igual que en el caso anterior, para ver y poder determinar esa fuerza que aplica Rosetta, pues necesitamos recurrir a esto, que es lo que se debe de cumplir para que eso suceda. Que la suma de fuerzas que se aplican en Boo debe de ser igual a 0. Y como preparación para eso, pues siempre vamos a hacer, en primera instancia, a trazar nuestro diagrama de cuerpo libre que represente, en este caso, las fuerzas que están
aplicada sobre el cuerpo en estudio. En este caso, el cuerpo en estudio es mu. Y la pregunta es, tengo aquí dos fuerzas aplicadas sobre mu. ¿De dónde dibujo una y hacia dónde dibujo la otra? El peso sería en el eje de las Y negativo. Ajá, muy bien, Montserrat, gracias. En el eje de las Y negativos, aquí estaría el peso de mu. La tensión sería para el eje positivo de las Y, ¿no? Ajá, del lado positivo de las Y. En este caso, las dos están en el eje Y. Este sería la tensión. Y creo que no hay más, son las únicas dos fuerzas que están presentes ahí sobre mu. No hay tampoco ninguna fuerza inclinada, entonces pues sería todo lo que estaría aplicado. Y entonces vamos a recordar, les decía, que para que se cumpla que mu esté ahí suspendida y no se mueva, debe de cumplirse esta condición, que es la primera condición de equilibrio. Entonces, la primera condición de equilibrio la voy a estar simbolizando de esta manera. Simplemente voy a decir que la primera condición de equilibrio, para que se cumpla, me implica que la suma de fuerzas debe de ser igual a 0. La suma de fuerzas que se aplican en ese cuerpo. Pero como las fuerzas se pueden aplicar en todas direcciones, y me interesa principalmente las que se aplican en la dirección del eje X y del eje Y, entonces voy a separar esta condición en dos partes. Por un lado, se debe de cumplir que la suma de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0. Pero también se debe de cumplir que la suma de fuerzas en el eje Y también sea igual a 0. Y vamos en orden. En este caso pregunto, ¿cuáles son las fuerzas aplicadas en el eje X para este caso específico? ¿Cuáles son? Una, ¿no? ¿Cuáles son y cuántas son? A ver, dicen que alguien dice que ninguna, alguien dice De que una. X, ninguna. En X Ese es. ninguna. Es una y es cero, ¿no? Chequenle, el eje X es este que está horizontal, este es el eje X, y este es el eje Y. Repito la pregunta, ¿cuántas fuerzas hay en el eje X? Ninguna. 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 La verdad es que no hay ninguna. Entonces, como no hay ninguna, pues simplemente no tengo nada que hacer en el eje X, entonces voy a poner solamente aquí que no hay. Eso ya está, esa condición ya está cumplida, porque como no hay fuerzas en el eje X, pues no hay nada que revisar ahí. Todas mis fuerzas, en este caso estas dos, están en el eje Y. A ver, ahora, en el eje Y, muy bien, tenemos la tensión y el peso de U, efectivamente, como me dicen allí en el chat. Pero aquí me dice que yo tengo que sumarlas, esas dos fuerzas. Y bueno, por orden, solamente por orden, voy a poner primero la fuerza que sea positiva. ¿Cuál es la fuerza positiva en este caso? La tensión. La tensión. La tensión. Entonces la voy a escribir primero, la tensión es positiva. Y ahora, ¿cuál es la fuerza negativa? ¿Cómo es la fuerza El peso. El peso. negativa, no? Menos. Entonces sería la tensión menos el peso, porque el peso, recordamos que siempre es negativo. Y no hay más, son las únicas dos que hay. Entonces, cuando yo la sumo, de acuerdo con esta primera condición de equilibrio, su suma debe ser igual a 0. Y entonces, se resta la tensión menos el peso. Muy bien, la tensión menos el peso, eso va a ser igual a 0. Y entonces, como mi objetivo es determinar cuánto vale esta tensión, que es de hecho lo que quiero, necesito saber cuánto es la tensión que aplica Rosetta a boom para mantenerla ahí. Pues voy a empezar a despejarla de aquí, muchachos. Lo primero que tengo que hacer para dejar sola y despejada la tensión es quitar este peso, pasarla del otro lado del signo igual. ¿Cómo me queda entonces? La Sería T Tensión es igual a a peso. Peso. gramos. más W. Ajá, la tensión va a ser igual al peso, ¿no? Aquí que era negativo pasa del otro lado, positivo, pero y resulta que este peso sí lo puedo calcular. ¿A qué es igual ese peso? Sería la masa por la gravedad. Por la gravedad. Sería Muy bien, la masa 3.500 por por 9.8. A ver, vamos a checarle. La tensión sería la masa de buque, en este caso dijimos que era de 500 gramos. ¿Por qué constante de la aceleración de la gravedad debo utilizar? Recuerden que aquí está expresado en gramos. ¿Cuál es la constante que debo usar? 980. 980, no 9.8. Tengan cuidado, 980. En este caso, como está expresado en gramos, tengo que usar 980
centímetros por segundo cuadrado, porque esa es la que corresponde a este sistema de unidades. Y entonces, ¿cuánto me queda Serían la tensión? 4.900 gramos sobre centímetro sobre segundo al A ver, cuadrado. como que es algo más, ¿no? 980 por 500, por 500 son Sería 490,000. 490,000, ¿no? Ajá, 490,000 Sí. dice en el chat. 490,000. 490,000 gramos por centímetro segundo cuadrado. ¿Y eso cómo se llama? ¿Dinas? Dinas, muy bien. Son 490,000 dinas. La tensión entonces son 490,000 dinas. Esa es la fuerza que debe aplicar Rosetta por medio de la cuerda que está sostenida en su arnés para mantener a Bu en esa posición elevada del suelo sin que se mueva, sin que se desplace hacia arriba ni hacia abajo. Esa es la fuerza finalmente que debe aplicar esta Rosetta. Será la fuerza que para mantener el equilibrio ahí a Bu. Pero igual, a lo mejor, a veces nos es interesante o nos es necesario expresar esa fuerza en newtons. ¿Recuerdan cómo hacemos la conversión de dinas a newtons? ¿O cuántos newtons son una dina? ¿Cuántas dinas son un newton? ¿Alguien se acuerda, muchachos? Tengo 490,000. 100,000 dinas, un newton. 490,000 dinas. Si lo tengo que expresar en newtons, ¿qué tengo que hacer? Pues una conversión. Vamos a recordar que tengo que expresar esto en newtons. Estas eran dinas, aquí se me olvidó ponerlo, son dinas. Y aquí, ¿cuál es el factor, me decían? Un 100, newton. 100,000, ¿no? Un newton son 100,000 dinas. Sí. 100,000 dinas. Entonces, si hacemos esta operación, por eso que lo que tenemos que hacer es dividir entre 100,000. Si dividimos entre 100,000, ¿cuánto me da? 4.9 4.9. newtons. 4.9 newtons. Efectivamente, 4.9 newtons. Y esa es la fuerza que debe aplicar Rosetta por medio de su cuerda para mantener a Bu en esa posición. Pues ya, lo único que nos restaría para terminar este ejercicio es expresar esas fuerzas en forma, digamos, en forma polar, en forma de vector, porque efectivamente son vectores, ¿no? Son cantidades vectoriales. La tensión, entonces, muchachos, en forma de vector, ¿cuánto sería? 4.9 con un ángulo de 90 grados. 4.9 newtons con un ángulo de 90 grados. O si lo expresáramos en dinas, pues también podríamos expresarlo en dinas. A ver, en dinas. 100, que diga 90. ¿Cuánto, perdón? 490,000 90,000, ¿no? 490,000. con un ángulo de 90 grados. Ajá, muy bien. Puede ser 90,000 dinas. Recuerden que aquí siempre tenemos que escribir las unidades. Dinas con un ángulo también de 90 grados. Muy bien. Y eso sería la tensión. Y lo otro que tendríamos que expresar también en forma polar, perdón, sí, en forma polar, como vector sería el peso. Por ejemplo, el peso de Bu en newtons, ¿a qué sería igual? A 4.9 con un 4. ángulo de 270 grados. Muy bien, 4.9 newtons con un ángulo de 270 grados. ¿Alguien tiene duda de dónde salen los 170 grados? No, en el chat dicen lo mismo. 270 grados. Y si lo expresara en newtons no, en dinas. Dinas, ¿no? Y en dinas. 490,000 dinas con un Ajá. ángulo de 270. Igual el ángulo sería el mismo, solamente estamos expresando la magnitud en una unidad diferente. 490,000 dinas con un ángulo de efectivamente 270 grados.
Entonces, bueno, básicamente estos serían mis resultados para este caso. Lo que me interesaba era encontrar cuánto valía la fuerza que aplica Rosetta. Bueno, calculamos su magnitud aquí, la tensión, y expresada en forma EU. Pero el ángulo no sería 90. ¿En cuál caso? En 4.9 newtons, ángulo de 90. Por eso, ¿en cuál caso? ¿En el Porque caso de la tensión o del peso? de la tensión. La tensión es de 90, sí. Yo creo que Sí, ya está- vi. No había visto eso. Aquí están arriba, las tensiones están aquí arriba a 90 grados. Los pesos están aquí abajo a 270. Sí, ya vi, gracias, profe. ¿Vale? Sí, efectivamente. Recuerden, está bien, gracias por la pregunta. De cualquier manera, está bien. Hay que recordar que todos los ángulos los debemos de medir con respecto al eje X. Esto es el ángulo por ejemplo, de la tensión. Es este que voy a marcar ahorita. El ángulo de la tensión es este que va de aquí hasta acá. Ese es el ángulo que tiene la tensión. El ángulo del peso es este que va desde aquí hasta acá. El ángulo de la tensión es de 90, el ángulo del peso es de 270. Muy bien, así de fácil, así de sencillo. Tenemos buen tiempo para seguir avanzando. A ver si nos da tiempo de terminar el otro ejercicio. ¿Alguna duda, muchachos, con respecto a este? ¿Pregunta, comentario? No, profesor. ¿No? Bueno, vamos a seguir un ejercicio similar, pero más completo que este. En la siguiente lámina tengo pues una situación un tanto diferente, en la que tengo aquí a Bu ahora nuevamente sostenida por Rosetta, que le está jalando con una cuerda roja, pero por otro lado está sostenida de la punta de la Torre Eiffel, o sea que anda en París, y se trata de que Bu esté pues ahí suspendida de esa cuerda, y necesitamos calcular pues las fuerzas que aplican tanto la Torre Eiffel como Rosetta sobre Bu para que se mantenga aquí en esta posición. Pero ahora vamos a suponer que ahora sí que Bu es una niña que tiene una masa mayor. Hace rato supusimos una masa muy pequeñita solamente para ejemplificar el uso de otras unidades, pero ahorita vamos a suponer que tiene una masa normal de niña. ¿Cuál podría ser una masa normal de una niña pequeña como Bu? ¿Alguien me dice un valor? ¿Cuánto les gusta? En kilogramos. 3 kilos. 3 kilos, pues sería si estuviera como recién nacida, pero ya está más grandecita, como que ya tiene Yo como creo que unos 20 kilos. Unos unos 20 10. kilos, ¿no? Vamos a poner unos 20 kilos para que fuera una niña pues de mediana talla, una niña pequeña, pero ya me decían 10 kilos en el chat, pero yo puse 20 kilos. Me parece un buen valor. Solamente es suponer, ¿no? El caso. Y la pregunta siguiente es, ¿cuántas fuerzas están aplicadas sobre Bu en este caso? 3. 2. 2, ¿no? Alguien dice 2, alguien dice 3. Te digo. 3, ¿no? No, sí son 3. 3 porque son los que la está agarrando de su peso. Ajá. Sí, para empezar sería el peso de Bu que estaría, ese siempre está presente debido a su masa, y el peso de Bu estaría verticalmente hacia abajo, ese siempre va a estar ahí. Y además tenemos, Rosetta le está jalando con esta cuerda roja, entonces Rosetta está jalando y está ejerciendo una tensión sobre esta cuerda, aplicando una fuerza. Vamos a ver que esa es la tensión de Rosetta. Pero además, esta cuerda negra que está sostenida a la punta de la Torre Eiffel, pues también está aplicando una cierta fuerza en esa dirección. Entonces, Profesor, sí, ¿podría ser una fuerza de resistencia? una fuerza de resistencia. Podríamos llamarle una fuerza de resistencia, sí, pero prácticamente como es una cuerda, diríamos que es una tensión. Si fuera, por ejemplo, una situación,
por ejemplo, algo rígido, podríamos decir que sea una fuerza de reacción o de resistencia, como dices. Pero como es una cuerda, lo que hacen las cuerdas es tensarse cuando se les aplica una fuerza o cuando están aplicando una fuerza. Por eso le llamamos tensión. Pero sí bien podría decirse de una fuerza de reacción, una fuerza de resistencia si fuera algo. Esto en lugar de ser una cuerda fuera, por ejemplo, una varilla. Podríamos hablar de una fuerza de resistencia, una fuerza de reacción. Sí se podría hacer eso, pero vamos a suponer que es una cuerda y que también entonces ejerce una tensión, pero en este caso le vamos a llamar que es la tensión de la torre. Y efectivamente aquí nos hace falta algo que nos dicen ahí en el chat. Esta fuerza que aplica esta roseta, pues tiene un cierto ángulo que debemos tomar en cuenta. Vamos a suponer que el ángulo que tiene la fuerza que aplica roseta efectivamente es de 45 grados. Así, a simple vista, pues se ve que es un ángulo aproximado de 45 grados y ese es el que vamos a usar. Efectivamente. Ana, entonces ya está. Perdón si no sé si aclaré lo que me decían de la resistencia. Sí, profesor. ¿Sí? Ok. Bien, entonces, muchachos, tenemos esta situación, tenemos aquí a Bu en este punto estática, suspendida en el vacío, colgada de un lado de la Torre Eiffel y por otro lado de Rosetta, que la mantiene en esa posición. Entonces necesitamos definir, o determinar más bien, cuánta es la fuerza que le aplica a esta cuerda que la sostiene de la Torre Eiffel y cuánta es la fuerza que le aplica esta cuerda que la sostiene de Rosetta. Entonces, estas son mis dos incógnitas en este caso. Tengo dos cosas que determinar. Y para eso pues voy a seguir el mismo proceso que hice antes. Lo primero que tengo que hacer, bueno, aquí tengo un esquema con las fuerzas y los ángulos. Y lo que sigue a continuación, ¿qué es, muchachos? ¿Alguien me puede decir? Ponerlo en nuestro plano cartesiano. Ajá, muy bien. Ponerlo en nuestro plano cartesiano, es decir, trazar nuestro diagrama de cuerpo libre. Ese es un requisito indispensable porque pues de ahí vamos a poder ver cómo vamos a resolver esto. Y entonces vamos a dibujar, por ejemplo, el peso de Bu. ¿A dónde lo dibujo? En el eje Y. Eje Hacia negativo, el eje Y pero negativo. ¿no? Ajá, en el eje Y negativo, en esta dirección del eje Y. Y aquí estaría el peso de Bu. El peso de Bu. Por ejemplo, la tensión que ejerce la Torre Eiffel, ¿dónde la dibujo? en el eje negativo de las X. En el eje negativo de las X, efectivamente va en esa dirección del eje negativo de las X, entonces tiene esta dirección que voy a marcar aquí ahorita. Exactamente sobre el eje negativo de las X, aquí está esta tensión de la Torre Eiffel. Y me falta la tensión de Rosetta. Me En dicen el aquí. cuadrante 1 con Este un ángulo cuadrante. de 45. Efectivamente, en el cuadrante 1 con un ángulo de 45, entonces esta tensión de Rosetta estaría más o menos aquí. Esta sería la tensión que aplica Rosetta. Y el ángulo que forma esa tensión con el eje X es este de 45 grados. Muy bien, y ahí las fuerzas que están sobre los ejes no tienen ningún problema, las puedo usar sin ninguna restricción más. Lo importante es esta fuerza que está inclinada, que no coincide con el eje X ni con el eje Y. Tengo que hacer algo adicional aquí para poderla trabajar. ¿Alguien se acuerda qué hacíamos cuando teníamos una fuerza inclinada como esta? Para poder completar ¿Se sacan los componentes rectangulares? Ajá, muy bien. Precisamente se sacan los componentes rectangulares, es decir, proyecto este vector de la tensión de Rosetta hacia el eje X y hacia el eje Y precisamente eso me va a permitir pues trazar las componentes rectangulares de esta tensión. Voy a llamarle, por ejemplo, aquí, voy a ver que aparece una tensión en el eje X, una componente de la tensión de Rosetta en el eje X y una componente de la tensión de Rosetta en el eje Y. Las dos componentes pues tienen el efecto de la tensión de Rosetta con esa inclinación. Y entonces, ¿cómo le llamo a esta que está en el eje X, que es componente de esta tensión de Rosetta? Tensión X. Tensión vamos a llamar para diferenciar que es la tensión de Rosetta, pero en el eje X, ¿no? Ajá. También tenemos la tensión de la Torre Eiffel.
Y entonces la de acá en el eje Y, pues la vamos a llamar la tensión de Rosetta, pero en el eje Y, para identificarla correctamente. Ya está. Entonces, ahora sí, eso siempre que tengamos fuerzas inclinadas con respecto a los ejes, o sea, que no coincidan exactamente con los ejes, siempre invariablemente vamos a tener que determinar sus componentes rectangulares, efectivamente, como nos dijeron. Voy a, entonces, ya está. ¿Qué sigue, muchachos? ¿Qué hacemos ahora para poder asegurar que Bu va a estar aquí suspendida sin desplazarse, que va a estar estática cuando estas fuerzas estén en equilibrio? Y ella también va a estar en equilibrio. ¿Alguien se acuerda qué hacíamos a continuación? Verificar si cumple la regla. Ajá, muy bien, verificar si se cumple la regla, es decir, lo que yo le llamo a eso, aplicar la primera condición de equilibrio. Digo, aplico la primera condición de equilibrio. Y si aplico la primera condición de equilibrio, me acuerdo que la primera condición de equilibrio me dice que la suma de las fuerzas que se aplican a este cuerpo debe ser igual a 0. Pero además, como las fuerzas se aplican al menos en estas dos direcciones, bueno, se aplican en todas direcciones, pero lo que yo hago al proyectar hacia los ejes X y Y es que voy a tener todas mis fuerzas en el eje X y en el eje Y. Entonces, esto se debe de cumplir en las dos direcciones. Por un lado, la suma de fuerzas que están en el eje X debe de ser igual a 0. Y la suma de fuerzas que están en el eje Y también debe ser igual a 0. Y entonces, pues vamos en orden. La suma de las fuerzas que tengo en el eje X, pregunto, de mi diagrama de cuerpo libre que está a la izquierda, ¿cuántas y cuáles son las fuerzas que están en el eje X? 2. ¿Cuáles son? Es La la tensión de la torre de y la la tensión de Rosetta X. Ajá, la tensión de la torre y la tensión de Rosetta en el eje X, muy bien. Entonces, esas dos yo las tengo que sumar y su suma me debe dar 0. Vamos a escribir nada más por orden, aunque puede ser en el mismo orden que están. Primero la positiva. ¿Cuál es la positiva? La tensión de RX. La tensión de Rosetta en el eje X. TRX entonces es la positiva y la negativa es la tensión de la torre, ¿no? Porque va hacia la izquierda, menos la tensión de la torre. ¿Están de acuerdo? Esa es negativa y entonces si la sumo, eso va a ser igual a 0. Ya está. ¿Alguna duda por qué quedó esto así, muchachos? No, profe. ¿No? Ok. Bien, entonces la tensión de Rosetta en X no la conocemos, ni tampoco la tensión de la torre, pero todavía podemos hacer algo con esta. Esta es la componente en X de esta tensión de Rosetta. ¿Cómo calculamos la componente en X de esta tensión de Rosetta? ¿Alguien se acuerda cómo calculamos la componente en X de un vector? Lo hemos estado haciendo previamente. Se multiplica el vector por el coseno del ángulo, ¿no? Así es, muy bien, gracias. Entonces, esta componente va a ser la tensión de Rosetta multiplicada por el coseno del ángulo. En este caso, la tensión de Rosetta multiplicada por el coseno de 45 grados. ¿Se va a acabar la sesión, muchachos? Cuando se acabe, nos reconectamos para seguir resolviendo este ejercicio. Y menos la tensión de la torre, eso va a ser igual a 0. Pero este valor del coseno de 45, bueno, este es un valor que podemos sacar. ¿Cuánto me da el coseno de 45? Muchachos, el coseno de 45. 0.707. 0.707 que multiplica la tensión de Rosetta. O sea, estoy sustituyendo solamente el coseno de 45 por su valor. Menos